Bueno, tenemos un programa muy rico, un poco ajustado, pero queríamos que fuera así, de esta manera, para poder aprovechar a nuestros disertantes. Vamos a darle lugar a Magíster Carlos Varela, desde Uruguay, para que pueda presentar a nuestra conferencista. Le agradecemos a Carlos su presencia, nuestro tesorero de Alaime. Buenos días a todos, la verdad que una alegría poder estar juntos, aunque sea virtualmente. Ojalá el año próximo podamos encontrarnos en forma presencial, es la esperanza, yo creo, que tenemos todos. Ya llevamos 2 congresos en forma virtual, algo que no era habitual para las personas que integramos Alaime. Para mí es un gusto y una alegría poder presentar a Claudia Lombardo. Todos la conocemos, hace años que tenemos la alegría de poder compartir con ella estos encuentros, los encuentros de capellanía. Claudia nos ha acompañado, yo diría, mientras que yo recuerdo, siempre ha estado presente con nosotros, incluso la hemos invitado acá en Crandon, en Montevideo, a algunos de los encuentros nuestros con nuestros docentes, y siempre han sido muy ricos todos sus aportes. Para los que no la conocen tanto, yo les puedo contar que Claudia es magíster y especialista en didáctica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, es licenciada en Ciencias de la Educación, también de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, es profesora de enseñanza primaria y de educación preescolar, es directora general del Instituto Evangélico Americano de la Iglesia Luterana, es directora ejecutiva del HV para el Liderazgo, el Desarrollo y la Educación para América Latina y el Caribe, del General Board of Higher Education and Ministry de la United Methodist Church. Es docente en la maestría en Tecnología Educativa de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, da seminarios sobre las tecnologías de información y la comunicación y sus variadas alfabetizaciones. Es docente en el profesorado universitario de UCEL, la Universidad de Rosario, y es docente en la materia de didáctica general. Como ven, tiene una amplísima formación y también muchísima experiencia a través de todos sus años de trabajo en las distintas áreas de la educación. Así que, Claudia, es una alegría que hoy otra vez puedas estar con nosotros y estamos prontos para escuchar tu exposición que has titulado Nuevos escenarios, nuevas subjetividades, nuevas oportunidades, la posibilidad de reconcebir nuestras prácticas e instituciones, que creo que ese es un gran desafío que tenemos todos los que estamos en la educación, esta necesidad de reconcebir nuestras prácticas y reconcebir nuestras instituciones. Así que, Claudia, todos te escuchamos. Hola, muchas gracias a todos por estar allí, por esta posibilidad de participar. La verdad es que siempre es una alegría enorme poder encontrarme aquí con todos ustedes, con todas ustedes. Alaime siempre es como parte de mi historia y me da muchísima alegría participar aquí. Así que quiero agradecer especialmente esta invitación que me han hecho a estar otra vez aquí acompañando, agradecerles toda la presentación, las palabras de cariño y el poder estar desde el inicio escuchando la ponencia de Pablo, que realmente nos deja una cantidad de ideas para seguir pensando, revisando, mirando nuestro devenir, nuestra participación, nuestro trabajo. Así que bueno, gracias a María Luisa, gracias a Gabriela, gracias a Carlos, a toda la comisión de Alaime, a todos los que estamos aquí. Siempre es una alegría pensar que
aún en la distancia, aún en estos contextos complejos, encontramos, sigo mirando nombres de gente conocida, tendría que nombrarlos casi a todos, agradeciendo que estén aquí participando, la verdad que una alegría enorme vernos. Bueno, para no quedarnos en los saludos, mi intención es traer algunas ideas que puedan ayudarnos a pensar y a revisar lo que nos toca transitar, lo que nos toca en este tiempo. Voy a compartir pantalla para... Bien. A ver si podemos... Estoy robando fotos, como ustedes ven, todo el tiempo. Ah, perdón. Si puedo iniciar aquí. Ahí estamos. Bueno, muy bien. Yo, tal como Carlos anticipaba, puse este título para la charla de hoy: nuevos escenarios, nuevas subjetividades, nuevas oportunidades, pensando en todas estas nuevas situaciones, en estas nuevas características que nos atraviesan y que tienen que ver también con la posibilidad de reconcebir nuestras prácticas, de reconcebir las instituciones educativas metodistas. Y entonces me pareció interesante seguir jugando con esta posibilidad de pensar en los nuevos escenarios y qué nos plantean estos nuevos escenarios en el contexto de las instituciones educativas metodistas de América Latina. Y como ustedes saben, y como buena maestra, a mí siempre me resulta interesante aprovechar los aportes de algunos especialistas, de algunos artistas, que nos permiten como anticipar o pensar un poco la realidad, ¿no? Los artistas van como anticipándose a cosas que nos pasan. Esta es la obra de Leandro Ehrlich, que tuvo hace unos años una muestra aquí en la Argentina, pero ha tenido actividades en diferentes partes del mundo. Y esta obra se llama El Aula. No sé si ustedes la pudieron ver en alguno de los países. Me gustaría que, si ustedes pueden, a través del chat o a través de abrir un momentito el micrófono, pueden darse cuenta de en qué consiste esta obra. Se las voy a describir, no sé si quienes pudieron verla, pero la obra, en realidad, uno se para frente a un vidrio y lo que se ve es un aula que está vacía. Pero los espectadores o quienes se ve allí sentados, están sentados en otro lugar. A ver si esta imagen nos ayuda a verla mejor. ¿Ven allí? Yo estoy participando de la obra, ¿no? Fui a esa exposición y pude verla. Y la obra se completa, es un aula vacía, es un aula que, como ustedes ven, está en algunas condiciones un poco extrañas, pero la obra se completa cuando quienes vamos a ver la obra y desde afuera, en una proyección, nos integramos en esa obra. Interesante, ¿eh? Un aula que está vacía, que queda despojada, que queda sin participación y que se completa con la mirada de quienes estamos observando la obra, pero además que nos involucramos y quedamos siendo partes de ese desarrollo o de esa posibilidad de completar esa propuesta del artista. Qué metáfora potente, ¿no? La de Leandro Ehrlich, que se anticipó a la pandemia, que se anticipó en tiempo y espacio pensar una situación como esta, un aula que queda vacía, un aula que queda sin alumnos, sin vida, sin energía, y que empieza a completarse cuando arribamos, cuando llegamos, cuando la completamos, cuando esa energía cobra vida. Y me parecía interesante tratar de pensar estos escenarios tomando algunas ideas que nos pueden ayudar a pensar que durante la pandemia
la escuela, la educación, quedó en el centro de la escena. Y esa educación puesta en el centro de la escena también puso de manifiesto que la escuela es algo que va mucho más allá de los edificios físicos. Esta metáfora de Leandro Ehrlich nos ayuda un poco en esa línea, ¿no? A pensar la escuela más allá de esos espacios físicos. César Coll dice que la escuela es una institución exitosa, que la escuela es una institución que a lo largo de la historia ha sido muy exitosa porque es una institución que ha logrado escolarizar a toda la población. Y que esa sociedad fue cambiando, fue generando cambios, pero la escuela permaneció y siguió allí. Pero dice, necesitamos revisar, necesitamos pensar, necesitamos ver qué es lo que acontece hoy y qué tiene sentido que hoy pase en la escuela. ¿Para qué tenemos que aprender ciertas cosas? Y hace una pregunta interesante que es ¿dónde debemos aprenderlas? Porque hoy se aprende distinto. Y allí me pareció también interesante aportar alguna otra idea de Alejandro Piscitelli, un especialista argentino que trabaja, un filósofo que trabaja en temas de comunicación, inclusión de tecnologías, que dice que cambiaron las condiciones materiales de la cognición, cambian las condiciones, sí, materiales de la cognición, y por tanto cambia la cognición y el contenido. Cambian los modos de conocer que se transforman, y esos modos de conocer se transforman a su vez a medida que enseñamos. Y dice Piscitelli que prepararnos para la docencia, prepararnos para pensar cómo enseñar, implica reconocer esas transformaciones permanentes que atraviesan tanto los campos de la enseñanza como a los alumnos, como a los docentes. Necesitamos hoy para poder pensar las instituciones, necesitamos hoy para poder pensar nuestra actividad como docentes, como pedagogos, comprender el mundo y construir uno mejor. Necesitamos entender qué es lo que está pasando y es interesante poder mirarlo en perspectiva. Mariana Mayo dice, los cambios pedagógicos toman tiempo, pero los cambios culturales no nos esperan. Las transformaciones se van dando, se dan más allá de los tiempos que nosotros pensamos o que podemos manejar, y sin embargo tenemos que adaptar nuestras posibilidades para poder generar cambios significativos. Serres dice en su libro Pulgarcita, un libro interesante que les recomiendo si ustedes pudieran tener acceso a él, Michel Serres, Pulgarcita, dice que el mundo cambió. Que el mundo cambió tanto que nuestros estudiantes necesitan crear nuevas formas de comunicarse y que tienen que reinventar todo, que tienen que reinventar una forma de una manera de vivir juntos, hay que reinventar las instituciones, hay que reinventar porque hay una nueva forma de ser y de conocer. Entonces, si nosotros tenemos que pensar en cómo entender estos escenarios, me parecía interesante traer algunas ideas que diferentes autores o que vienen encadenadas también a raíz de lo que Paulo señalaba en la conferencia anterior. Se nos presenta en este escenario una disolución del tiempo y del espacio tal como lo conocíamos hasta ahora. Hablamos de la obsolescencia del modelo tradicional, de la dispersión del tiempo en las redes, del manejo del tiempo y del espacio de manera compleja, de manera diversa, de manera distinta a la que hasta ahora nos permitía entender cómo movernos. Cambia la naturaleza del trabajo. Se requieren otros tiempos, se requieren otras habilidades,
esta posibilidad de la extensión, del compartir, de encontrarnos tal como hoy estamos haciendo a través de estos espacios con habilidades distintas. Carlos Scolari decía durante la pandemia que seguramente una vez finalizada y en un breve tiempo, las empresas van a contratar a los estudiantes que se formaron durante la pandemia, porque van a generar muchas habilidades, muchas posibilidades de flexibilidad, de adaptación, de transformación rápida y veloz. Y entonces, esta idea de los cambios en la naturaleza, del trabajo, de las demandas, de las situaciones que piden de alguna manera el desarrollo de otras competencias o habilidades, resulta central para poder entender esas situaciones. Diversos modos de comunicación y de vinculación que desarrollan los estudiantes en interacción constante. Yo estaba recién escuchando la conferencia de Paulo, pero a su vez estaba publicando en Instagram una foto y estaba viendo quién contestaba, y creo que muchos de ustedes en este instante están haciendo lo mismo. Estamos escuchando, estamos tuiteando, estamos publicando, estamos comunicándonos en una interacción constante, con una manera de comunicación y de poder prestar atención, de mirar, ¿no? Esto que nos genera un modo de comunicación, un modo de poder entender que hoy nuestras narrativas son complejas, están hipervinculadas, necesitan una posibilidad de comunicarnos completamente distinta, mucho más compleja, mucho más inmediata, instantánea. Y aparece esto que de alguna manera es la gráfica de lo que nos está pasando, los modos de presencia estando ausentes y los modos performáticos. Nosotros hoy estamos todos juntos, compartiendo, estaba viendo, somos 164 personas en este momento conectadas, pero cada uno de nosotros está en un espacio físico distinto. Recién nos intercambiábamos mensajes con algunos de los participantes diciendo qué suerte que nos vemos, qué bien que estás, algunas bromas, algunas posibilidades, qué suerte que nos vemos, qué suerte que nos encontramos, pero yo estoy en mi casa y ustedes están en otros espacios. Estamos presentes, pero estando ausentes. Y cambian los modos en los que interactuamos, que nos manifestamos y que nos podemos encontrar y expresar. Aparecen distintos formatos audiovisuales que atraviesan las formas de comprender y de construir el conocimiento. Hoy la posibilidad de que estemos en estas narrativas transmedias permanentes, en las que estamos escuchando la conferencia, estamos participando de otras conversaciones, estamos elaborando preguntas, estamos a su vez vinculándonos y abriendo la posibilidad de concebir espacios, de construir información, de participar, de pensar y de construir conocimientos de formas diferentes. Y los formatos audiovisuales, la posibilidad de expresarnos más allá de algunas formas de desarrollo de esa construcción del conocimiento que se expanden, que ofrecen posibilidades de que mientras estamos generando, los otros puedan participar, reconstruir y reconcebir casi instantáneamente. Hablamos también de oscilaciones o hibridaciones entre el papel y la pantalla, entre lo digital y lo virtual, entre lo física, el espacio físico, el espacio real y el espacio virtual, que también tiene una modalidad de realidad, y sobre eso vamos ahora a trabajar. Hablamos, para poder entender estas demandas de aprendizaje y de formación, de las multialfabetizaciones que hoy son requeridas, de las lecturas transmedias o multimediales que nos permiten conectarnos desde lugares muy diversos. Scolari, que analiza los medios y que yo les acababa de mencionar, dice que todos nosotros, o que todos tenemos al alcance hoy un dispositivo como un celular. Lo que dice también es que no necesariamente todos estamos en las mismas condiciones de poder utilizarlo, de poder aprovecharlo, de poder potenciar nuestras formas de comunicarnos, de construir conocimiento,
de intercambiar con otros, de participar políticamente en nuestras sociedades, de intervenir en la circulación de información y en la construcción de conocimiento. Entonces volvemos a esta idea de las tendencias culturales que van atravesando nuestra vida, que van atravesando nuestras propuestas de enseñanza y que se caracterizan por esa idea de la conectividad continua y portable. No sé si a ustedes les ha pasado lo mismo que a mí hace unos días atrás cuando Facebook, Instagram y WhatsApp dejaron de funcionar. No sé cuál fue la sensación de ustedes, pero todos empezamos desesperadamente a pensar, o por lo menos varios de los que estaban conmigo, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo continuamos trabajando? ¿Cómo le aviso a mi familia dónde estoy y qué me está pasando? ¿Cómo transmito la información y el proceso y la planificación de la tarea que estoy haciendo? Quedamos desconectados por un rato, quedamos como separados de esa situación y no nos permitió pensar, mirar cuánto y cómo han cambiado esta idea de la conectividad continua, de que esté donde esté, puedo continuar dando posibilidad a mi trabajo, a mi pensamiento, a mi comunicación, a la vida recreativa, demandas que construyen narrativas complejas que quienes estamos manejando, dirigiendo, pensando instituciones educativas, no podemos dejar de tener en cuenta con claridad. Serres dice, el mundo cambió, y para una cosa fundamental para poder enseñar algo, es necesario conocer a aquellos sujetos a quienes tenemos que enseñar. ¿Quién se presenta hoy en nuestras escuelas? ¿Quiénes están en nuestros colegios? ¿Quiénes en los liceos? ¿Quiénes en nuestras universidades? ¿Quiénes son estos sujetos a quienes tenemos que enseñar? Y entonces pasamos a mirar otra perspectiva de esta charla que les traigo o de estas ideas, que es entender los nuevos escenarios, con todas esas características que Pablo describía en la primera conferencia, con estos elementos que nos generan escenarios digitales que forman, ofrecen nuevas subjetividades y con las cuales tenemos que ayudar a pensar cómo conciliar, cómo pensar esas tendencias culturales con espacios de crecimiento, de testimonio, espacios de reflexión, espacios que necesitan ser redefinidos. Somos sujetos en un mundo que ya no es lo que era. Y entonces muchas de las cosas que hacíamos ya no nos alcanzan para poder entenderlo, para poder pensarlo. Alessandro Barico, que viene pensando estas situaciones del contexto particular en el que estamos, en el que nos estamos desarrollando, analiza o habla en una de sus conferencias del año pasado, en medio de la pandemia, hablaba de la humanidad aumentada. Hablando de las nuevas subjetividades, Barico dice, bueno, hoy podemos pensar en una humanidad aumentada. Vivimos un momento que ninguno de nosotros pensaba atravesar, que ni siquiera hubiéramos podido imaginar una pandemia, una situación en la que el mundo completo tenga que aislarse, tenga que encerrarse, esta idea del virus atravesando, recorriendo, y ya vamos a ver lo que dice Carrión respecto de lo viral, ¿no? No solamente desde lo que implica una pandemia, sino desde las miradas tecnológicas y esas metáforas que anticipan, que nos ayudan a pensar también estos contextos particulares. Ahora, Barico dice, vivimos un momento que nadie pensaba, un momento que no pudimos haber imaginado. Sin embargo, él se plantea si esta situación de emergencia que se pone de manifiesto con total claridad en el momento de la pandemia, no es una situación de emergencia que es probable que sea crónica. Recién decía Pablo, la imprevisibilidad es la lógica del universo. Barico dice, tal vez esa emergencia, esa situación de sensación de que nada es lo que era, que todo está cambiando permanentemente, es probable que
sea el contexto en el cual de aquí en adelante tengamos que pensar nuestro devenir como sociedad, nuestras tendencias culturales, nuestras miradas de pensar y seguir hacia adelante. Y esta situación de emergencia, entonces, nos exige entender lo que ahora es visible y que en la vida normal, hablábamos con Paulo de la normalidad y de esa normalidad posible, o de esa idea de normalidad cuestionada, ¿no? Que esta idea de entender lo que ahora es visible y que en ese tiempo tal vez no era visible o no siempre fue. Algún otro especialista decía, la pandemia en realidad va a poner sobre la mesa lo peor de la sociedad. Yo no sé si estoy tan de acuerdo, pero ha mostrado muchas cosas de las que nos pasaban como sociedad. Ha puesto sobre la mesa, pensando en una perspectiva pedagógica, en una mirada de la institución, hace mucho tiempo que sabemos que la escuela tenía que ser repensada. La pandemia nos puso sobre la mesa, fuertemente y de imprevisto, en esa situación de tener que hacerlo, de generar la posibilidad de participar, de pensar, de revisar y de pensar una escuela que fue mucho más allá de las paredes, mucho más allá de esos edificios físicos. La vida, dice Barico, en esta idea de humanidad aumentada, se ha vuelto increíble, porque la revolución digital, y miren esto, dice, genera una doble fuerza motriz, que es parte del juego. Él, en su libro The Game, analiza toda todo lo que se genera a partir de la inclusión de la tecnología como tendencia cultural y cómo cambia la concepción de los espacios y de las miradas en términos de lo que la sociedad ofrece. Y él habla de una doble fuerza motriz, aquella que tiene que ver con la vida real, la vida física, la vida cotidiana y la vida en el mundo virtual. Y él dice, ojo, que hoy, por eso habla de humanidad aumentada, ninguno de nosotros está completo sin esa esos dos escenarios, esos dos hábitats en los que los hombres y las mujeres nos involucramos. Y dice, esta idea de la revolución digital que genera esa doble fuerza motriz nos vuelve al pasado, nos vuelve a hacer mirar hacia atrás, pero nos proyecta hacia el futuro. Esa revolución digital implica la cultura del movimiento, una estructura fragmentada que implica tener en cuenta cómo tenemos que volver a conectarnos, cómo la mirada sobre algunos objetos culturales nos permite entender cómo estamos aprendiendo, cómo estamos conectándonos, cómo estamos pensando. Él analiza dos objetos interesantes. Por un lado, la importancia del diseño, del poder pensar los objetos culturales, las formas de comunicarnos con una intencionalidad, con una estrategia que tenga en cuenta el valor del diseño para generar espacios de comunicación diferentes. Y habla también de otros objetos culturales que analizan algunos pedagogos también, que es el surgimiento de las series con tanta fuerza, en las que las series marcan líneas temporales, formas de comunicarnos, conocimientos fragmentados, y esta posibilidad de que cada uno pueda verlas donde quiere, cuando quiere, con quien quiere, con la frecuencia que quiere, en la mirada que quiere. Pero además analiza Barico, cambian las formas de narrar. Hace tiempo atrás, y en las novelas, que además eran más extensas, más largas, iniciaba con algún planteo y el desenlace o el final o las consecuencias de lo que iba sucediendo aparecía hacia el final. Dice, hoy las series televisivas muestran el final en el primer capítulo y a partir de ahí empiezan a desmenuzar estas narrativas complejas que además no muestran un avance lineal en el tiempo, sino que son narrativas que van y vienen entre el pasado, el futuro, y uno tiene que estar atento a poder hacer ese tipo de lecturas que muestran narrativas mucho más complejas, que además se continúan en otros ámbitos. Esto, cuando Barico lo analiza, dice, tiene que ver con esta humanidad aumentada. Ya no somos solo aquellos que somos nosotros y cada uno de nosotros, cada una de nosotras, con nuestros propios conocimientos, sino
con todo lo que podemos conectarnos a partir de estos instrumentos, en esa idea de un sistema de realidad con una doble fuerza motriz, donde la distinción entre el mundo verdadero y el mundo virtual se convierte ya en una frontera secundaria, dice, dado que uno y otro se funden en un único movimiento que genera en su conjunto la realidad. Esta ida y vuelta, esta doble fuerza motriz. Nosotros hoy convivimos y vivimos en un mundo físico, en un mundo real y también en nuestro mundo virtual. Paulo hablaba de los avatares y nosotros tenemos muchos avatares. Tenemos algunas identidades en las distintas redes sociales. Nuestros estudiantes hoy conviven, construyen su pensamiento, comparten, se vinculan en esta doble fuerza motriz que genera, al decir de Barico, esta idea de un hiperhombre o de esta humanidad aumentada. Me gustaría traerles algunas ideas de otro autor que a mí me ayuda mucho a pensar en este tiempo, que es Jorge Carrión, otro analista de los medios que habla de un contexto caracterizado por los tiempos acelerados y virales. Y él dice que los tiempos, o la idea de tiempo, es una construcción muy compleja. Es una construcción que tiene que ver con nuevos ritmos y emociones que además se ven atravesados por la explosión de medios de comunicación. Paula Sibilia, que analiza esta idea de los tiempos, de los espacios, dice que se disuelve el espacio y se diluye el tiempo. Muchos pensadores, pensando en estas miradas, en estas variables, en estos elementos que son fundamentales cuando pensamos el devenir de las instituciones educativas. Jorge Carrión dice: los tiempos acelerados y virales generan una construcción extraña para poder entender cómo nos desarrollamos. Y dice: el futuro es una construcción compleja, porque el presente es un país extraño que es a su vez pasado y futuro. Cuando comentamos esta misma frase en el encuentro de estudiantes de Alaime con los estudiantes, esto fue algo que a los chicos jóvenes les llamó mucho la atención, esta idea, este concepto de el futuro como una construcción compleja y entender el presente como un país extraño que está y que se nutre a su vez de pasado y de futuro y que se está construyendo. Interesante el pensamiento de mirar este presente en su ida y vuelta, ¿no? Cuando Carrión habla de tiempos acelerados y de tiempos virales, dice que hoy los tiempos son tiempos algorítmicos, porque la mayoría de nuestros tiempos, de nuestras concepciones, de nuestra posibilidad de espera, no sé qué les pasa a ustedes, pero en cuanto quiero conectarme con alguien, si no lo logro inmediatamente, empiezo a impacientarme, y tiene que ver con estos, con los tiempos algorítmicos, que tienen sus propias lógicas, que tienen sus propias líneas, que marcan ritmos de comunicación, de conexión, y de mirada sobre la instantaneidad con la que esperamos que nos den respuesta, que se nos permita expresarnos, que se nos permita construir o tener información. Pero a su vez Carrión dice: la vida humana se construye sobre ideas de largo tiempo. Sin embargo, hoy nuestros tiempos acelerados, nuestros tiempos virales, nos marcan el reto de tener que hacer compatible ese contexto de prisa, de urgencia y la maduración y los largos tiempos que implican la vida humana. Cuando analiza la explosión de los nuevos medios y de los formatos, él trabaja un poco con la idea de la fotografía que se ha vuelto conversacional y en la que lo que analiza es que muchas veces en estas redes sociales, en estos intercambios, se generan versiones mejoradas de uno mismo. Él dice que los filtros son los maquillajes 2.0, que marcan una evolución. Y esto es un dato interesante, porque piensen
Serres dice, para saber qué enseñar y cómo enseñar, tenemos que saber dónde están y quiénes son nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes hoy están en esos espacios, en los que creamos ediciones mejoradas, en los que mostramos ciertas fotos, en los que nos exponemos. Paula Sibilia habla de una subjetividad interiorizada cuando la escuela surge, cuando se crea esa idea de la institución educativa que va a disciplinar a los ciudadanos, a generar ciertas subjetividades, y habla hoy de una subjetividad exteriorizada. Toda nuestra vida no está en nuestro diario íntimo, como se hacía muchos años atrás. Hoy los diarios íntimos son las redes sociales, que ya no son tan íntimas, que ya no son tan propias, que ya no manejamos con tanta claridad. Editamos, dice Carrión, editamos la realidad en tiempo real. Estamos hoy subiendo nuestro mejor perfil, la foto de esta actividad, la actividad en la que nos encontramos. Tenemos la necesidad de un doble pensar, disculpen el error allí, doble pensar, y esta idea de la posverdad. Editamos la realidad en tiempo real, mostramos lo que queremos, mostramos lo que podemos, mostramos versiones que intentamos sean mejoradas. Somos entonces productores constantes de hechos que son alternativos a nosotros mismos. Y esto es interesante porque es allí donde los chicos están, donde suceden muchas cosas. Doble fuerza motriz, la vida en el espacio físico, real, cotidiano, lo que acontece en el aula física de la escuela, y toda esa otra mirada expandida de tiempos acelerados, de dobles fuerzas motrices, de otras miradas en las que editamos otras versiones o creamos nuestros propios avatares. ¿Cuáles son los reales? Nosotros, los que tenemos, los que queremos mostrar. ¿Cuáles son los avatares o la mirada real de nuestros estudiantes? La viralidad, dice Carrión, no es casualidad. Somos productos de esas estructuras de poder previas y a su vez somos publicistas de nuestra propia imagen. Esta idea de los contextos particulares que se definen, se redefinen, de las miradas políticas sobre estos tiempos acelerados, sobre la circulación del conocimiento, el manejo de los tiempos. Subjetividades mediáticas, informaciones fragmentadas, conocimientos que se van reconstruyendo, repensando, tiempos virales. Él juega mucho en su libro Lo Viral, que escribió durante la pandemia el año pasado, con esta idea de la metáfora de lo viral como cosa que se expande en los espacios virtuales, en los espacios digitales, y la pandemia atravesándonos concretamente en la vida cotidiana con un virus que se expande y que a todos nos afecta y nos condiciona y que nos hacen volver a pensar cuál es entonces nuestra realidad, cómo tenemos que pensar o vivir. Ideas fragmentadas, tiempos acelerados, tiempos virales y la necesidad de pensar acciones distintas, instituciones educativas que tenemos que tratar de poder anticipar situaciones, crear canales de comunicación para poder andamiar aprendizajes, para poder acompañar a nuestros estudiantes. Nuestras prácticas, decía Paulo, él hablaba de la iglesia y decía también nuestras escuelas. Muchos pedagogos venimos trabajando sobre esa idea de reinventar nuestras prácticas educativas, de reconcebir nuestras instituciones educativas. Tenemos entonces, para poder hacer eso, que poner en tensión todo lo que hicimos y repensar las propuestas de enseñanza, repensar nuestros proyectos educativos, porque los itinerarios personales de aprendizaje que establece una institución juegan un papel esencial en la forma y en la calidad de la enseñanza. ¿Cuáles son los itinerarios que hoy estamos ofreciendo a los estudiantes que están participando activamente de estas miradas, de esta doble fuerza motriz en la que estamos hoy viviendo? ¿Cómo estamos acompañando? ¿Cómo estamos pensando en estas situaciones que tienen que ver con generar itinerarios, generar ofertas, trayectorias o recorridos
que les permitan a los estudiantes tener, a través de un enfoque novedoso, propuestas de calidad en los contenidos, en la mirada de compartir con otros. Construir comunidades abiertas a la práctica, al diálogo, a la reflexión, pensar cómo potenciar hoy esa mirada sobre construcciones de trabajo. Generar y dar lugar y sentido a que los estudiantes puedan a su vez recuperar en las instituciones educativas varios contenidos que tienen que ver con lo que Cristóbal Cobo llama aprendizajes invisibles. Montones de aprendizajes que se construyen en espacios que no son los escolares y que deberían poder incluirse en las acciones que desde las instituciones educativas podemos mirar. La inclusión y la incorporación de narrativas transmedias que enriquezcan, que permitan pensar también esta ida y vuelta en la que nos estamos encontrando. Bueno, y entonces analizamos los nuevos escenarios con los aportes de Paulo en la primera conferencia, con algunas miradas sobre los cambios culturales, los cambios tecnológicos, esta mirada de pensadores que nos ayudan a mirar cómo esta humanidad aumentada se reconfigura, repiensa, concibe, aprende. La mirada sobre esas nuevas subjetividades sobre las que tenemos que trabajar y aprender en instituciones que les lleva mucho más tiempo generar cambios, pero que son fundamentales para poder adaptarse a pensar esas propuestas de enseñanza. Y entonces a mí me gustaría poder pensar sobre estos contextos en algunas miradas que pongan el foco en las nuevas oportunidades que aparecen, atravesando estos escenarios, atravesando estas subjetividades, y que nos llevan a tratar de reaprender cómo gestionar la clase, cómo considerar diferentes aspectos de los trabajos institucionales, cómo generar adaptaciones aceleradas, complejas, difíciles, cómo ensamblar y combinar lo virtual y lo físico, cómo pensar esta idea de atravesar la pandemia o de las huellas que la pandemia nos deja. Y me gustaría traer algunas ideas para que podamos reinventar nuestras instituciones, para poder volver a pensarlas, para poner en tensión aquellas cosas que hicimos, aquellas que tenemos que construir, aquellas que tenemos que repensar. Por un lado, reconocer las tendencias culturales. No podemos dejar de ver cómo aprenden hoy nuestros estudiantes, qué están consumiendo en esa doble fuerza motriz, en el mundo virtual, en el mundo real. Reconocer estas tendencias. Miramos series, consumimos ciertos objetos culturales que tienen que ver con las formas en las que estamos conociendo. Aquella idea de poder pensar cómo esas tendencias culturales pueden potenciar nuestras propuestas de enseñanza. Cómo el entender que si los alumnos miran lo que quieren, donde quieren y cuando quieren, tratar de que todos en el mismo momento, a la misma hora, aprendan lo mismo, en el mismo espacio, tal vez hoy sea complejo y tengamos que pensar en generar escuelas que incluyan narrativas transmedias que permitan en diferentes momentos, en diferentes instancias y en diferentes situaciones poder mostrar todas las capacidades y habilidades de nuestros estudiantes. Reconocer tendencias culturales. Otro elemento que me parece fundamental y que retomamos a lo largo de la charla, conocer a nuestros estudiantes y buscarlos allí donde se encuentran. Serres dice, hasta el lenguaje están cambiando. Ni las palabras que utilizábamos son las mismas, porque nuestro idioma está generando millones de palabras nuevas al año por los desarrollos tecnológicos, por los desarrollos científicos. Hasta el lenguaje tenemos que reaprender permanentemente. Conocer a nuestros estudiantes, entender cómo se juegan estas doble instancia de lo virtual, de lo físico, en esta doble fuerza motriz, para que nuestras propuestas de enseñanza siempre los encuentren, no importa en cuál sea el espacio en el que ellos se encuentren. Otro aspecto a tener en cuenta, codiseñar con otros.
Y este codiseño es un poco la idea del poder pensar, el trabajar con otro, el pensar con otros, pero no solamente entre docentes, sino docentes con estudiantes, en interacciones expandidas. Hacerlos partícipes de este diseño, de esta idea de pensar juntos, en conjunto, nuestras propuestas de enseñanza. Co-diseñar, trabajar en colaboración, repensar nuestra propuesta para que aquello que podemos ofrecer efectivamente resulte atractivo, sea significativo, responda a los intereses y necesidades de nuestros estudiantes, de estos estudiantes, en este contexto y en estos escenarios digitales complejos que tienen narrativas y situaciones complejas. Otro punto fundamental que Mariana Mayo destaca mucho y con mucho cuidado, que es construir conocimiento original. No se trata de transmitir lo que dice un autor, no se trata de decir lo que dice el libro y repetirlo, sino que se trata de comprender su relevancia, de poder participar y de reconstruirlo en debates, de poder reinterpretarlo, de poder recrear esas ideas del autor, esas miradas sobre el conocimiento, y que nuestros estudiantes construyan conocimientos originales. Para eso necesitamos darnos el permiso de construir nuestros propios conocimientos originales, de repensar, de cuestionar, de generar nuestras propias propuestas a través de este contexto o de estos filtros que nos permiten este contexto particular. Nuestra mirada como instituciones educativas de la Iglesia, con algo más para decir, con algo más para pensar. Otro punto para poder pensar nuestras instituciones son nuestras propuestas. Colaborar y co-crear a través de performances y conversaciones. Ya no con exposiciones, ya no con presentaciones estáticas, sino con el compromiso fuerte, con el compromiso desde lo corporal, desde aquellas miradas expandidas. Barico hablaba de la humanidad aumentada, pues nuestras propuestas expandidas y aumentadas, apoyadas no solamente en la palabra del docente, sino en el ida y vuelta, en el diálogo permanente y constante con nuestros estudiantes, para recrear, para crear en conjunto, para hacerlo junto con ellos. Otro punto que a mí me parece puede ayudarnos a repensar o reinventar nuestras instituciones, que tiene que ver con esta idea de deslocalizar los conocimientos e imaginar nuevos escenarios. Los conocimientos hoy y la posibilidad de conectarnos como lo estamos haciendo con países de toda América Latina, desde esta ventana que me permite la computadora, a nuestros chicos también se los permite. Hay conocimientos que tienen sentido y valor mucho más allá del espacio particular en el que están, que les abre la posibilidad de conectarse a espacios en los que no hubiera sido posible sin estos desarrollos tecnológicos, pero sin perder la identidad, sin perder la característica propia del contexto particular en el que se encuentran, y sin perder de vista que ambos mundos, el virtual y el físico, son fundamentales. La doble fuerza motriz de la que hablaba Barico. Otro punto que me parece fundamental para reinventar nuestras instituciones, que es la posibilidad de ofrecer prácticas placenteras y acciones que sean transformadoras y originales. Prácticas en las que todos nosotros, docentes y estudiantes, tengamos ganas de estar, que tengamos ganas de participar, que pensemos que si nos perdemos ese encuentro, ese momento de estar en el aula, en esa circunstancia, nos perdimos algo que no podemos recuperar después. Esta idea de pensar en aquello que tiene sentido que pase en el aula, en el momento de encuentro, que potencie el intercambio, la creación, la posibilidad de pensar, porque tutoriales hay muchos, porque podemos utilizar ese espacio virtual para dejar aquellas explicaciones, aquellos elementos que el alumno puede ver y escuchar en cualquier momento, pero una práctica que sea placentera, que sea enriquecedora, que sea provocadora, que sienta que si se la perdió, todo eso no lo va a poder recuperar
haría de nuestras instituciones mucho más atractivas, mucho más potentes para nuestros estudiantes. Otro punto más, generar tiempos de mayor calidad con estrategias de desconexión para sentirnos partes del acontecimiento. Carrión hablaba de tiempos acelerados, instantáneos, de tiempos virales, de tiempos de conexión continua y permanente. Y también pensamos que para poder contrarrestar a eso y sin perder la potencia que eso tiene, deberíamos pensar en nuestras instituciones, aquellos espacios de desconexión que sean significativos, que sean atractivos y que nos haga sentir a docentes y estudiantes parte del acontecimiento más significativo, de ese que se produce en el aula, de ese que tiene que ver con la creación de conocimiento, que tiene que ver con el aprendizaje, que tiene que ver con la expansión. Allí una mirada puesta en tiempos de mayor calidad. Este otro punto me parece interesante y lo tomé de Philippe Mérieux, que hace poco dio una conferencia hablando de la necesidad de humanizar la pedagogía. Él hablaba de la pedagogía de la solidaridad como imperativo. Cuando Paulo describía algunos de los elementos que hoy nos aquejan desde esa mirada teológica en la que tenemos que volver a mirar, pensar en una pedagogía de la solidaridad, una pedagogía que permita revelarnos frente a todo fatalismo sociológico, revelarnos frente a toda la limitación posible, frente a toda imposibilidad, revelarnos frente a eso. Y los docentes, dice Mérieux, no somos impotentes frente a eso, porque podemos ayudar a revelarnos frente a todo fatalismo, frente a toda limitación. Y elaborar entonces propuestas polifónicas que permitan que ese conjunto de singularidades que tenemos en nuestras instituciones educativas, que son todos nuestros estudiantes, puedan potenciarse, puedan crearse en una construcción conjunta. Y para eso tenemos que pensar en humanizar nuestra pedagogía, en potenciar aspectos que hacen a la solidaridad, a construir situaciones de cooperación. Pero cuidado, porque la cooperación y la solidaridad no es espontánea. Tenemos que generar condiciones para aprender a hacerlo, para generar condiciones en las que intencionalmente la cooperación pueda construirse, pueda instalarse en nuestros estudiantes, en nuestras instituciones, generando un ecosistema de conjunto mucho más interesante, mucho más respetuoso, mucho más amplio, mucho más inclusivo, que permita superar todo fatalismo. A mí me gusta mucho pensar, cuando yo les decía, César Coldes dice que hay que repensar las instituciones educativas, dice, ¿qué deberíamos enseñar hoy? Se pregunta, ¿cómo deberíamos trabajar? ¿Para qué? ¿Qué tiene sentido? Pero se pregunta también dónde deberíamos aprenderlo. Y a mí me parece que hay que sacar a la escuela de la escuela. Hay que sacar a la escuela de las paredes, hay que expandir esa posibilidad, hay que visitar los museos, hay que visitar los parques, hay que generar encuentros en los espacios, en los alrededores de nuestras instituciones, con la comunidad, que permitan que todas esas enseñanzas, que todos los aprendizajes, que todos los contenidos que estamos transformando, enseñando y ofreciendo a nuestros estudiantes puedan tener que ver con generar espacios de aprendizaje que vayan mucho más allá y que permitan finalmente, y en este último punto de esta diapositiva, transformar la realidad que nos rodea. Desde las escuelas podemos hacer que los aprendizajes, que lo que ofrecemos, que entender estos nuevos escenarios, que entender estas nuevas subjetividades se transformen en nuevas oportunidades para reinventar a nuestras instituciones que permitan transformar la realidad que nos rodea, expandiendo la escuela, sacándola del aula,
recuperando esa idea que la pandemia puso sobre la mesa y que es una huella muy fuerte. La escuela es mucho más allá que el espacio físico y podemos construir proyectos maravillosos de mucho crecimiento con nuestros estudiantes si podemos pensar que cada vez que estemos trabajando con ellos tenemos la oportunidad de transformar la realidad que nos rodea. Me gustaría cerrar mi presentación con otra obra de arte, de un artista performático tal vez. Este artista, que no sé bien cómo se pronuncia su nombre, Xiao Wong-Qian, creo, trabaja con explosivos, genera arte con explosivos. Y les voy a compartir esto que tomé de su propia publicación en Instagram. Mucho tiempo de trabajo, mucha preparación, y lo que logra es un estallido que se expande, un estallido que nos permite generar otras cosas, que nos permite expandir, aumentar la posibilidad de que nuestros estudiantes aprendan, de que nuestros estudiantes crezcan, y de reinventar nuestras instituciones educativas, repensando sus proyectos, reconcibiendo nuestra tarea, poniendo a los estudiantes en el centro, entendiendo, comprendiendo esos nuevos escenarios para poder potenciar sus subjetividades, sus miradas, sus posibilidades, aprovechando la oportunidad que se nos ofrece en este contexto aún de pandemia, aún de dificultades, con todas estas situaciones, para poder expandir y generar una propuesta mucho más interesante, de testimonio mucho más rico en nuestras instituciones educativas de América Latina. Y me parecía que esta imagen de una explosión de posibilidades, de color, de crecimiento, es una buena metáfora, y como siempre los artistas nos ayudan a entender nuestro contexto y anticipar un poco nuestras miradas. Si les parece, aquí lo dejo y ustedes me dirán cómo seguimos. Muchas gracias.